inicio del conflicto bélico lo llevó a Malvinas, a cubrir para la televisión argentina lo que allí sucedía. Sí, fue una gran alegría para mí que no me esperaba. Yo no sabía el 2 de abril a la mañana, cuando me despierta Víctor Sueiro y me dice recuperamos las Malvinas. Primero fue una gran decepción mezclada con alegría porque me lo había perdido. Y fui al canal ignorando de que me habían pensado en mí para enviarme a Malvinas. Entonces ahí, como estaba de traje y corbata, me fui a Comodoro Rivadavia y al día siguiente salté a Malvinas. Fue el episodio que me marcó, hay un antes y un después de Malvinas, como a muchos malvineros. Y a pesar de los pesares, a pesar de que me significó después de la guerra persecuciones, calumnias, listas negras, no lo cambiaría por nada del mundo en mi historia personal porque tuve el honor increíble de estar codo a codo con los combatientes argentinos en una guerra noble por una causa justa que ahora la desmalvinización ha desvalorizado, pero que en el futuro, con visión histórica, va a estar a la par del cruce de los Andes de San Martín y de la batalla de Vuelta Obligado. Nicolás, la gente eso lo recuerda perfecto. La población de aquel entonces sabe quién es Nicolás Casanseu y hoy se pregunta por qué no está en la televisión, fue prohibido, censurado, qué es lo que ocurrió en el medio de todo esto. Bueno, lo mío fue un coletazo de la desmalvinización. Al día siguiente de rendirse Menéndez en Malvinas comenzó ese proceso por el propio gobierno militar que quería tapar las miserias que hubo, entonces Malvinas no existió y yo era un recordatorio viviente de eso. Entonces primero no me dejaron hacer más notas de Malvinas, después no me renovaron el contrato, me dejaron sin trabajo, me calumniaron y cuando llega el gobierno de Alfonsín, yo pienso que voy a poder trabajar y tampoco. Me prohíben justamente por haber sido la cara de Malvinas, lo cual para mí es hasta demasiado orgullo. Para mí la cara de Malvinas es un Owen Cripa, un soldado poltronieri, no yo, pero me endilgan eso creyendo que con eso me denigran cuando eso es un honor enorme. Y si por ese honor tengo que pagar con 30 años de persecución y de exilio, bienvenido sea. El trabajo que se enviaba desde Malvinas, la gente lo recibía en la pantalla en sus casas, también radio, medios, gráficos, ¿era lo real o estaba la censura y lo que se publicaba era solamente una parte? Una parte ínfima, además, cosa que yo no sabía porque no era la época de los satélites, yo no sabía qué salía al aire, me decían el material está bien recibido y recién cuando volví, mis compañeros de ATC me comentaron que la mayoría, ellos hablaban de un 90 o 95% de lo que habíamos grabado con mi camarógrafo Lamela había sido destruido directamente, lo cual es una barbaridad porque censura hay en todas las guerras, mentira hay en todas las guerras, pero a esa escala yo jamás me lo hubiera esperado, porque me tergiversaban las crónicas que yo mandaba a 7 días. Por suerte conservo los telex y puedo probar que mi texto original no era ese, y me cortaban las grabaciones que yo hacía, por motivos muchas veces absurdos, porque yo entiendo que hay que salvaguardar la vida de los soldados y no mostrar las posiciones que después los ingleses las pueden atacar. Pero, por ejemplo, un cierto día me prohibieron filmar conscriptos, cosa que yo desobedecí esa orden, primero por una cuestión de ética profesional y segundo porque los conscriptos se ponían muy contentos de que los filmáramos porque imaginaban que los podían ver en sus casas. Bueno, imagínate cuántos conscriptos haber filmado y eso habrá sido una parte muy grande del material que destruyeron. Y después todo esto, ¿qué siente, no? La prohibición, toda esta campaña de desmalvinización y que Nicolás sea recordado y permanente contacto con los combatientes. Bueno, se ha forjado entre nosotros una hermandad que es la más fuerte y es la que se logra cuando se comparte un peligro. Cuando vos sabés que te va a caer una bomba de 500 kilos en la cabeza en cualquier momento, al que está al lado tuyo, así no sepas quién es ni conozcas su nombre, lo querés más que a un hermano. Y ese es un hilo invisible que nos une a todos los que estuvimos allí. Por eso gozo del afecto de los combatientes, porque además hice todo lo posible para ayudarlos en esa terrible experiencia que tuvieron, porque lo terrible no solo fue el fuego enemigo, sino la imprevisión y desidia de los altos mandos que no los alimentaban bien ni los protegían bien, y yo ayudaba en lo que podía, porque yo me les sentía como hermanos menores. Yo tenía 33 años, ellos tenían 18, 19, y eran como una especie de hermanos menores a los que yo ayudaba, y esa hermandad sigue hasta el día de hoy y va a seguir hasta que me ponga el sobretodo de madera. Como corresponsal de la Guerra de Malvinas, ¿qué experiencia te dejó este conflicto? Bueno, me dejó una experiencia invaluable que es la de haber presenciado y ser
no solo testigo, sino de alguna manera protagonista de la única guerra que la Argentina tuvo en los últimos 120 años, una guerra no solo justa y noble, sino una guerra que en realidad era Argentina contra el resto del mundo y contra los mandos que habían sido improvisados, ineficientes y que les habían faltado agallas. Los altos mandos en realidad nunca pensaron que iban a ir a una guerra. Si no se entiende eso, no se entiende la improvisación que había y la falta de abastecimiento y la inmovilidad de los altos mandos. Pero por otra parte, nosotros combatimos contra el resto del mundo porque era la OTAN, era Inglaterra, era Estados Unidos, era la Comunidad Económica Europea, eran muchos países latinoamericanos, de Oceanía inclusive, vecinos nuestros, países latinoamericanos que nos traicionaron, y sin embargo la Argentina hizo un papel formidable, y esto lo dicen los propios ingleses, no lo digo yo. Últimamente, cada vez más, los jefes militares ingleses que combatieron en Malvinas dicen que estuvieron a un tris de perder la guerra en ese momento, que esa flota estaba a punto de volverse. Hubieran vuelto quizás con una flota más grande todavía, pero si esa flota la hubiéramos hecho retroceder, ya podíamos negociar desde una posición de fuerza. Y eso se lo debemos al valor de nuestros pilotos, de nuestros comandos y de muchísimos de nuestros soldados conscriptos.